Hola, bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos, comunidad Oasis en Nogales, Sonora. Bendiciones y reciban la paz de Jesucristo. Por esta ocasión no voy a poder estar directamente en vivo con ustedes, pero a través de este medio, que gracias a Dios existen estos medios de poder compartir con ustedes a través de grabaciones. Y bendiciones, espero que todos estén bien y que ya se estén enfilando a una gran Navidad diferente tal vez, como la vivieron el año pasado, porque hoy son nuevas criaturas y porque Jesús no que no fuera importante, ahora es el verdadero y el más importante en su corazón. Y shalom para cada uno de ustedes. Bendiciones, reciban al máximo la bendición de Dios. Vamos a ver o compartir una enseñanza titulada Los obstáculos del discípulo. Los obstáculos del discípulo la voy a dividir en dos partes, la primera y la segunda, dirían. La primera y la segunda, pero la primera parte vamos a ver sobre los candidatos a ser discípulos. ¿A qué se refiere eso? Que hay en el Evangelio existen algunos candidatos que nunca fueron discípulos o nunca llegaron a ser los discípulos como los 12, ¿no? Y después vamos a ver en otra enseñanza, en otro momento, los obstáculos en sí. Aunque se titula esa enseñanza, los obstáculos del discípulo, pero está dividida en dos partes, perdón. A estas alturas, a las alturas que ya llevamos de seguir al Señor, casi un año en Comunidad Oasis, desde el primer taller en el que asistieron en diciembre, a este tiempo, a casi un año de distancia, ustedes ya lo tienen en su mente y en su corazón y en su espíritu, sobre todo, que Jesús es el verdadero maestro, que no hay otro maestro, que no hay otro al cual nosotros podamos tomar como maestro, ¿no? Aún que yo les enseñe, aunque sea padre espiritual para ustedes, aunque sea el maestro, entre comillas, pero el verdadero y único maestro es Él. Todos los demás tomamos el título y tomamos el nombramiento de Él, el ser maestros. Aunque ustedes tengan alguien que les enseñe, pero el verdadero maestro es Jesús. Y sabemos que en el mundo, en la historia, hay muchos iluminados o muchos que se consideraron iluminados o muchos que se consideraron personas con sabiduría como Buda, Mahoma, muchos más, ¿no? Pero no se comparan con Jesús y no deben de ser comparados con Jesús, porque tanto Jesús es el verdadero maestro como que su palabra es verdadera y su palabra es transformante. A estas alturas, repito, ya lo sabemos. El único maestro es Jesús. Las enseñanzas de Jesús es totalmente opuestas a las que dice el mundo. Opuestas. Y excluyentes de cualquier otra enseñanza. O sea, aunque Buda pues fue alguien que no se puede negar que haya sido alguien impactante y alguien que tenía sabiduría, pero no se compara ni se equivale la enseñanza, equipara la enseñanza de Jesús a la de Buda, ¿no? Buda dijo, yo soy el iluminado. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Muy, muy diferente, ¿no? Y en esto queda ahí, que debe quedar algo importante. El verdadero discípulo solo sigue a Jesús y sabe que debe de hacerlo sin reservas porque Él es la verdad. Sin reservas. Yo no guardo ninguna reserva, diga conmigo, yo no guardo ninguna reservas. Ningún discípulo de Jesús debe de guardar unas reservas para él. No diga, con eso me quedo y todo le doy 90, pero me quedo con esto. Con esto me quedo y esto es lo que yo le voy a dar al Señor, lo demás es mío, ¿no? Ese es un punto importante. El verdadero discípulo no tiene ninguna reserva, porque si no va a ser vomitado. Si no, lo va a vomitar el Señor. Además, que seguir a Jesús es algo irreversible.
Diga conmigo, irreversible. No da reversa. No tengo reversa. Mi carro solamente se mueve en una sola dirección. No tiene reversa. Y o voy, acuérdense que detrás de usted viene gente. Y si usted da reversa, ellos van a chocar con usted. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? A que tú tienes una misión en Nogales. Tú tienes una misión en Sonora. Tú tienes una misión en Arizona. Tú tienes una misión donde quiera que estés. Donde Dios te ha plantado. Tienes una misión. Por lo tanto, tu misión consiste en salvar almas para Cristo. ¿Que no Jesús ya murió en la cruz del Calvario para salvar? Sí, pero la gente no lo sabe. Y tú tienes que ir a llevarle esa salvación. En ese sentido, Jesús ya salvó. Ahora tienes que ir a activar a esas personas. Y si tú no lo haces, si tú das una reversa, habrá gente que nunca va a conocer a Jesús. Alguien dijera, hermano, no me meta en esos problemas porque no me asuste. Porque yo no pienso seguir a Jesús siempre. Entonces no sé qué están haciendo la gente que piense así. No sé qué puede estar pensando una persona que piense así. Amén. Seguir a Jesús es irreversible y no hay que tener reservas para él. O todo o todo. Si queremos ser discípulos. O todo o nada. O discípulos o nada. Y dentro de ser discípulos, o todo o todo. Sin reservas, seguirlo a él. Las siguientes porciones de la Biblia que vamos a ver es para quitar algunas ideas falsas que tenemos de los discípulos y los vamos a dividir en candidatos, ¿no? Aunque estamos muy lejos de las elecciones, pero sabemos que en las elecciones siempre hay candidatos, ¿no? O para las reinas hay candidatas. Hoy vamos a ver a 3 candidatos importantes en una perícopa, en un trozo del Evangelio de Lucas, que eso nos la podemos aplicar a nosotros. ¿Cómo estemos siguiendo a Jesús? ¿Cómo estamos siguiendo a Jesús? Lucas 9, el capítulo 9 de Lucas, váyase a capítulo 9 de Lucas, en el verso 57 al 58. Vamos a ver 3 candidatos. Después vamos a ver el segundo candidato va a estar para que lo vayan preparando. Ahí mismo es la misma perícopa, pero en el verso 59 y el tercer candidato del 61 al 63. El primer candidato lo titulamos el candidato convenenciero. Aunque usted no lo crea, hay mucha gente que es convenenciera para seguir a Jesús. Y lo vamos a ver en estos versículos. Y en la actualidad se ve mucha gente que nomás quiere de Jesús ciertas cosas. Que cuando las cosas se empiezan a poner negras o morada o color hormiga o de rojo, como que ya no, ¿saben qué? Que a poco se la creyeron que yo iba a seguir a Jesús. No, ya me voy. Ay, a poco si era broma, todo lo que dije, todas las declaraciones que hice eran bromas. Y mucha gente dice, no, yo no voy a seguir a Jesús, pero le baja el rendimiento. Estaba bien comprometida con Jesús, estaba bien entregada con Jesús, estaba yendo casi 3-4 días o más a la semana con Jesús y pasó algo. Ahorita pongámosle pasó algo porque viene un candidato que vamos a descubrir que muchas de sus actitudes que nosotros podamos copiar de ese candidato van a cobrar en la iglesia muchas vidas de discípulos o de hombres o mujeres que se llaman discípulos. Y pongámosles así, pasó algo y saben que yo ya me voy. Yo no, yo voy a seguir con mi fe, yendo a misa, yendo a la iglesia, pero yo ya no. Ey, eso, o sea, ninguna cosa que dijiste, ¿sabes? Ninguna cosa que dijiste, tal vez lo hayas dicho sentimentalmente o lo hayas dicho con mucha fe, pero sea una o sea otra, Dios lo escuchó y lo creyó. Y te digo otra cosa, el diablo no conoce de mentiras.
¿Cómo no? Si es el diablo, si es el padre de la mentira, sí. Cuando tú haces una declaración, él no dice, él está mintiendo. Él lo cree. Aunque él es el padre de la mentira, pero si tú declaras algo, si tú dices algo, si tú estás diciendo, Señor, te voy a seguir toda la vida, el diablo lo cree. Y dice, ok, ahora sí vas a ver. Y te va a pedir cuentas, y te va a cobrar, y te va a quererse vengar, y va a querer también traer revancha sobre eso. Así que es bien en serio seguir a Jesús. O lo sigues o lo sigues. O lo sigues o no lo sigues primero. Y si lo vas a seguir, o lo sigues o lo sigues. Amén. Primer candidato, el candidato convenenciero. Lo encontramos en Lucas capítulo 9, versos 57 al 58. Yendo ellos, los discípulos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Mire, como en la actualidad, a veces nosotros por cuidar a la gente que está yendo a nuestras comunidades, doramos mucho la píldora, los predicadores, predicamos cosas bonitas, no prediques eso porque se va a ir la gente, no prediques eso porque no le va a gustar a fulano y fulano está diezmando, está ofrendando, no lo vayas a hacer porque ya a veces somos así los predicadores, o a veces se puede correr el riesgo de ser así, un predicador convenenciero, un predicador que dore la píldora, un predicador que barnice con el evangelio, pero no del evangelio completo. Este hombre que a Jesús le dice, te seguiré, cualquiera de los discípulos dice, qué bueno, Señor, porque nos hace falta gente. Y Jesús le dice, inmediatamente le dice, las zorras tienen madriguera, los pájaros del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar. ¿Saben por qué les dijo esto Jesús? Porque Jesús ya lo conocía. La Biblia es una síntesis. La Biblia no habla de cosas así que así fueron llevadas. Es una síntesis. Es como cuando yo les digo, para hacer el cuento largo, corto, y contamos una síntesis. Me salté muchos detalles, ¿verdad? O cuando tú cuentas una historia y dice, para no hacerla larga, así es. O sea, te saltas muchos detalles y cuentas lo esencial. Así es la Biblia. La Biblia no nos cuenta muchos detalles. Seguramente Jesús conocía bien a este hombre y este hombre era rico. Jesús predicaba, caminaba y andaba de arriba para abajo y a veces hasta altas horas de la noche estaba sirviendo, como a veces nosotros, ¿no? Que por una junta, por una reunión, una oración, un retiro, nos quedamos hasta altas horas de la noche, vamos yéndonos a la casa a gusto, sin ninguna queja. Pero este hombre lo conocía bien Jesús. Tal vez a este hombre le gustaba la comodidad y le dijo, mira, Panchito, es como si le hubiera dicho así, mira, Panchito, nuestro ministerio es puro trabajo, brother. Y es para arriba y para abajo. Y no hay nada de comodidad, ni asientos a veces, ni la almohadita que pones ahí en tu asiento, ni está tu sillón reclinatorio, ni está la comidita que comes en tu casa, ni la camota en la que duermes. A veces un fariseo nos abre las puertas o un cobrador de impuestos, pero la mayoría de las veces el suelito y la piedrita, ¿para qué te quiero? y sabes, ya no se oye hablar de este hombre. Seguramente él dio pasos para atrás y dijo, yo no sirvo para esto, yo no sirvo. Ha de haber visto a Jesús actuando y lo ha de haber visto haciendo milagros y lo ha de haber visto multiplicando panes seguramente porque lo seguía. Y cuando se decide por emoción, porque hay muchos, se nota a leguas que esta es una reacción, no es una respuesta. Una reacción cuando nosotros reaccionamos, cuando tú reaccionas, eso quiere decir que no usas
la cabeza, ni mucho menos el espíritu. La reacción tiene que ver con la emoción, estás emocionado y reaccionó y dijo, yo quiero estar ahí, pero no pensó las cosas, no consideró las consecuencias. Por eso dice el Evangelio después, cuando tú vayas a edificar algo, calcula bien lo que va a costar para que no te quedes a la mitad, ¿no? ¿Cuántas construcciones ahí en tu ciudad has visto que las dejaron a medias, ¿no? Más en México, con los narcotraficantes, que les empezó a ir muy bien, iban levantando y de repente se quedó ahí porque lo agarraron o se le vino abajo el negocio. Aprendamos de eso que vemos nosotros. No se trata nomás de hacer lo que se nos viene a la mente, sino considerar. Este hombre no había considerado que Jesús, detrás de bambalinas, ¿no? Detrás de cámaras, detrás de detrás de, ¿cómo lo podremos poner? Detrás de escenario, la vida era difícil, la vida de Jesús. Era ser discípulo 24 horas. No era que, ay, así ese mismo popular de que aplaudían. Este hombre ha de haber visto a los discípulos como la gente le decía, tú eres discípulo de Jesús. Y, wow, qué bueno. Oye, híjole, qué bendecido está cerca del maestro. Y este hombre quiso eso, pero no quiso, no vio lo otro. No vio las correteadas, las apedreadas y las hambres que pasaba. Segundo discípulo, el candidato sentimental. Aquí este hombre dice, yendo, el primero, volvemos al primero. El primero le dice, Señor, te seguiré. O sea, él toma la iniciativa. Vamos a ver el segundo, del verso 59 nomás. El verso 59 es para ver al segundo. Y dijo a otro, sígueme. Ya no es este hombre, o sea, Jesús ya lo había visto. Y mire, a Jesús no lo engañaban. Jesús era un hombre con carisma, bautismo en el Espíritu Santo. Jesús era un hombre lleno de discernimiento y conocía a la gente. Pero tampoco cuando nosotros tenemos discernimiento, no vamos a caer en un prejuicio de que no, este no lo va a hacer menos este, ¿no? Este tampoco menos. No, Jesús daba oportunidades, como me la dio a mí, como te la ha dado seguramente a ti, como nos las ha dado a cada uno de nosotros. Jesús es verdaderamente un hombre de oportunidades. Jesús nos da oportunidades y nos las ha dado y las seguía dando. Entonces, este hombre ya estaba preparado, por decirlo así. Ya había seguido a Jesús por largo tiempo. Ya había caminado con él, ya había sufrido tal vez con él, y dijo, ya está preparado. Verso 59. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y anuncia el reino de Dios. Te digo una cosa, Jesús, aunque él era Dios, también se le echaron para atrás y también le dijeron que no. Así que líderes, y no te preocupes de que la gente no responda. Esto se lo digo a los líderes. No te preocupes que la gente no responda. A Jesús tampoco le respondieron como que pensaban. Ahora todos. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Es una respuesta sentimental? Porque la emoción o el sentimiento nos agarró en el momento. Acuérdese, usted no debe de tomar decisiones por sentimiento. A veces será por lógica y sentido común, pero a veces en su mayor parte por discernimiento.
Nuestras decisiones deben de ser por discernimiento. Algunas cosas deben de ser por lógica y sentido común, pero nunca por emoción y sentimiento. Este hombre le dijo, déjame primero, ok. O sea, nunca le dijo que no, pero antepuso otra cosa sentimental antes que el llamado de Jesús. Puso otra cosa. Cualquiera de nosotros nos diríamos, óyeme, eso está difícil porque ¿cómo que no vas a ir a enterrar a tu padre? Escucha bien esto. Y luego si lo comparas con Elías, no sé si has leído la historia de Elías, pero Elías cuando tenía un discípulo y ese era Eliseo, y una vez lo encontró en la yunta trabajando, y él llegó y le puso su manto, ¿verdad? El manto, ¿sí se acuerdan? Le puso su manto. ¿Saben qué significaba eso? Cuando alguien te ponía el manto, era que el manto de él es que era su sucesor. Y Eliseo lo agarró inmediatamente y dijo, ¿sabes qué? Voy a ir con mis padres a despedirme de mis padres. Y Elías le dijo que sí. Oye, ¿Elías era más bueno que Jesús? No, Elías era hombre y Jesús era Dios. ¿A qué me refiero? Jesús también era hombre. ¿A qué me refiero? Que Jesús es más exigente. Punto, es Dios. A Dios no se le hace esperar. A Dios no se le hace esperar. Elías lo vio como algo insignificante. Pues ve y despídete y vete. Eres mi sucesor. Jesús estaba buscando discípulos, no sucesores. Discípulos que reprodujeran lo que él era en el futuro. Y un discípulo, una de las características es la obediencia, no el sentimiento. Cuando uno actúa por sentimiento hay una inmadurez. Hay una inmadurez espiritual. Hay un curso que estamos preparando aquí en el discipulado avanzado que se los recomiendo a todos ustedes y en su tiempo lo tendrán, por lo menos ya en enero que empecemos. Es bueno que tengan las grabaciones. Es sobre la madurez espiritual y hay 5 etapas de la madurez espiritual. Está les voy a decir en griego porque se usa el esquema griego, así como hay bebés, niños, adolescentes, jóvenes y adultos y ancianos. Así en el griego hay 5 que son los nepio primero, luego los paidón y luego los tecnón y luego los uión y luego terminas con pater, padres. Para llegar a ser un padre tienes que pasar por estas áreas y voy a ir explicando cada una de las actitudes. Aquí estamos viendo a un discípulo o a un candidato a ser discípulo que era un paidón, por decirlo así, que se movía por sentimientos todavía. Nosotros estamos llamados a madurar. Y así me voy a adelantar un poquito, siempre me ando adelantando, para poder madurar. ¿O qué significa madurar? Una de los significados de madurar espiritualmente es quebrantar toda fortaleza mental. Las fortalezas mentales nunca te van a hacer madurar. Este hombre pidió primero una cosa sentimental. Te digo una cosa, su padre no estaba muerto. Todos lo entienden de esa manera. Ay, qué triste, Jesús ni se preocupa por los muertos. Entiéndelo de esta manera. Dice, sígueme, le dice Jesús a este hombre. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Tu papá estaba vivo. ¿Qué le está diciendo a Jesús? Espérate que se muera mi familia para no tener ningún compromiso. Así le dijo. Yo sé que esto causa impresión, porque toda la vida lo has entendido que estaba el muerto tirado ahí. ¿Tú crees que si hubiera estado muerto ahí, Jesús no le hubiera dicho, pues entiérrelo? Claro. Pero este hombre le dijo prácticamente a Jesús, espérate tantito, unos añitos más. Cuando esté viejito, te voy a seguir.
cuando esté anciano, cuando esté necesitado, cuando no tenga dinero, cuando todos me hayan abandonado. Ahora sí, es ahora o nunca. Yo sé que es triste, es difícil. Estoy hablándole a discípulos que le han respondido. No le estoy hablando a ovejas perdidas. Le estoy hablando, si les estuviera diciendo, ok, en general, pues siempre hay oportunidades, nunca es tarde. Pero ustedes ya han tomado una decisión. Por eso les digo, ahora o nunca. Ser un verdadero discípulo de Jesús, no sentimental, no ocurrente. Un discípulo ocurrente es que lo que se le ocurre lo hace. En cambio, un discípulo oyente, un discípulo obediente, hace lo que le manda, lo que le manda Jesús. Y Jesús habla a través de los hombres y de los líderes y de los pastores y de los sacerdotes y de tus autoridades inmediatas, los que te van a proteger o desproteger si estás con ellos o no. No ser un discípulo ocurrente, sino un discípulo oyente y obediente. Oyente que oyes y obedeces. Y le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya a enterrar a mi padre. Su padre, quién sabe si hasta joven todavía estaba, ¿no? Ni enfermo. Jesús le dice algo. No responde tal vez a este sarcasmo o a esta respuesta sentimental, ilógica o impensable. Jesús le dice, ok, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ven y sígueme y anuncia el reino de Dios. Todavía le da otra oportunidad. No se sigue hablando de este discípulo. Lo más verdadero o lo más lógico es que no lo haya seguido. Tenemos que anunciar el reino de Dios. El reino de los cielos ya fue anunciado por Jesús. Es el resultado de nuestra vivencia cristiana aquí en la tierra, el reino de los cielos. El reino de los cielos es donde está Papá Dios, Jesús gobernando, los ángeles y los redimidos del Señor. El reino de los cielos es instaurar, reproducir lo que hay allá, aquí en la tierra. Tercer candidato. El tercer candidato lo vamos a llamar el candidato del doble ánimo. Hay muchos candidatos de doble ánimo, muchos discípulos o candidatos a discípulos de doble ánimo. Eso lo vamos a ver en los versos 61 y 62. Y dice así. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El primero se ofrece, el segundo Jesús le ofrece y a Jesús ya dijo, ya no voy a ofrecerlo por el momento. Y llega otro y le dice, Señor, te seguiré. O sea, como una declaración, no te voy a seguir. Y Jesús a veces pone pruebas. Cuando nosotros decimos algo, damos una promesa, Jesús pone pruebas. Jesús pone pruebas. Y dice, ok, a ver, voy a permitir esto en tu vida, voy a permitir esto, aquello y esto, para ver si es su amor real por mí. Deja que primero vaya y me despida de los que están en mi casa. Vaya y me despida de los que están en mi casa. Este candidato también se ofrece libremente, pero era vacilante. Le interesaban los que estaban en su casa. Yo sé que
Es difícil, de hecho es difícil seguir a Jesús. Y sobre todo con estos argumentos de cómo ni ir a despedirse de los que están en su... No, tú síguelo. Y Jesús nos da una de las aseveraciones más duras del Evangelio. El que toma por su mano el arado y voltea para atrás no es digno, no es apto, dice, para el reino de los cielos. ¿A qué se refiere? Necesitamos ser aptos para el reino de los cielos. Para el reino de Dios, perdón, el reino de Dios. El reino de los cielos es allá arriba. El reino de Dios es aquí en la tierra. Necesitamos ser aptos para el reino de Dios. Aptos. ¿Qué quiere decir aptos? Tiene que ver la actitud. ¿Cuál es tu actitud? Si a la primera te doblas, no eres bueno. No eres buen fierro, ¿no? Si a la primera se dobla el fierro, no es buena calidad de fierro. Necesitamos ir madurando, obviamente. De nepio a paidón, de paidón a tecnón, de tecnón a huión, hasta llegar a un pater. Y a veces las circunstancias tienen que ser aceleradas. Siempre la primera camada, por decirlo así, usando unos términos ganaderos, la primera camada de una comunidad tiene que ser acelerada, revolucionada, para después ir paso a paso con los demás. Ser acelerado y revolucionado no quiere decir que no uses lo que Dios te ha dado, el espíritu y el alma. No. Quiere decir que tenemos que ir acelerándonos. O sea, tenemos que ir madurando. Los que vendrán después les daremos pasos a seguir y tendremos que darle testimonio. El que toma por su mano el arado y está volteando para atrás es sentimental. Está volteando a ver su pasado, está volviendo a sus actitudes del pasado. Pon tú que ya no recuerde el pasado y no vuelva al pecado, pero está volviendo a las actitudes, porque seguir a Jesús se requiere de enfoque. ¿Qué pasa? ¿Saben? Se ponían aquí ¿cómo se llama? Con el que se le jala a las yuntas de bueyes, iban él, y con esta mano iba el arado y con esta le ibas pegando a los bueyes para que caminaran hacia enfrente e hicieran el surco. Las personas que volteaban automáticamente, como cuando vas en un carro, ¿no? Y si vas en un carro y te pones a textear o a moverle aquí, de repente menos pensado se te va inclinando el carro. Y el surco ya, en este caso el surco ya no saldría derecho. Te desvías, te desenfocas. Si tú vuelves a tener doble ánimo, si tú eres de doble ánimo, o sea, estás en sube y bajas, estás bien, estás mal, estás bien, estás mal, tarde o temprano terminas bien mal. Necesitas ser apto para seguir a Jesús, tener una actitud de seguir a Jesús y no dar la espalda. Si tú ya has tomado por tu mano el arado, no tienes por qué dar la espalda. No tienes por qué volver atrás a las actitudes, a los sentimientos, a las emociones y mucho menos a las prácticas del pasado. Te tienes que deshacer. Pasa de ser un nepio. El nepio era el que necesita, el niño que le necesita dar la teta, el niño que necesita darle comida, cuidarlo y que nomás llora para que lo atiendan. Ahí está. O sea, necesitas pasar de eso. Necesitamos llegar a ser maduros. Dejar las ocurrencias. Dejar de ser discípulo ocurrente y convertirnos en discípulos oyentes y obedientes para crecer, para que después Dios nos ponga como líderes. Yo oro en estos momentos que el poder del Espíritu Santo llegue a ustedes, que el poder de soberano Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los llene de una manera poderosísima, llene sus vidas, las colme al máximo y lleguen a ser discípulos que sigan a Jesús no por conveniencia, sino por amor.
que lleguen a ser discípulos no sentimentales o emocionales, sino que no que decidan por sentimiento ni emoción, sino por discernimiento, y que lleguen a ser discípulos establecidos, instaurados en el reino de Dios, para que sean aptos para el servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Los bendigo y nos vemos pronto. Chao.